Buenas tardes, buenos días, incluso buenas noches en lugar desde el sitio, desde el país desde el que nos sigáis. Hoy empezamos con el primer taller de BIM on Sphere, que es la antesala de BIM on, que celebraremos el miércoles y el jueves. En este caso hemos dividido en 2 días las ponencias y hemos hecho esta nueva acción, este nuevo evento, que son estos talleres prácticos con 5 patrocinadores de BIM on y 5 colaboradores que os van a enseñar algunas de las herramientas BIM con las que han desarrollado ellos y con las que trabajan y que os ayudarán en vuestro día a día con el BIM. Hoy contamos con nosotros, contamos con nosotros con Alberto Pastor Vicario. Él es director de formación online en Vuodra Ingeniería, es la desarrolladora de Istra. Y además, Alberto es participante en el desarrollo de IFC 4.3 Pro en Building Smart International, del que también somos nosotros socios en ITECA, y en el MEI, que es el Manual de Entrega de Información de Infraestructuras de Building Smart España. Hoy, Alberto, en este taller práctico, nos va a contar en 4 bloques las siguientes cosas. Por un lado, vamos a ver una introducción a lo que es Istra BIM, a su plataforma y al entorno básico de la plataforma, y además nos dará algunos datos iniciales de proyectos. Perdona, por otro lado, no sé si he pasado de diapositiva. Ahora sí, ¿no? ¿Verdad? Perfecto, sí. Por otro lado, en segundo lugar, hablaremos de diseño general en BIM, veremos ejemplos de carreteras, más urbanización y más ferrocarril, veremos también generación de clasificaciones del modelo, veremos también el property set para objetos y la publicación de OpenBIM con IFC, con el formato IFC. En tercer lugar, pasaremos a ver el diseño de instalaciones básicas. Veremos un ejemplo de carretera, añadiremos el modelo BIM de disciplinas, veremos marcas viales y señalización vertical, veremos barreras de seguridad, veremos también drenaje transversal, estructuras y la publicación Open IFC también de cada disciplina. Y para terminar este taller habrá un cuarto bloque en el que veremos la dimensión 4D del seguimiento, que es el seguimiento de obra, en el que veremos el análisis del proyecto con los datos de obra y además modelos BIM con certificaciones de certificación de mediciones. No te robo más tiempo, Alberto. Sé que tienes muchísimo contenido y muchísimo valor que aportar aquí a todos los que están, que además están deseando ya de que empecemos este taller. Así que cuando quieras te cedo la palabra, Alberto, y ya toma tú si quieres la pantalla y empieza a compartir. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti. Sí, tengo bastante contenido, entonces, bueno, lo iré haciendo muy simple para que todos un poco lo comprendamos. Me interesa un poco el flujo de trabajo dentro de cualquier tipo de proyecto de infraestructura. No, es imposible ver todos los tipos, pero bueno, como el BIM en las infraestructuras va un poco independiente de lo que es el BIM de las edificaciones, o incluso más atrasado, diría yo, pues iremos viendo un poco ese flujo. Como un proyecto tradicional, digamos, se puede publicar en BIM y qué requisitos son los principales, ¿no? No vamos a ver todos, en cualquiera de las disciplinas que puede tener, pues, por ejemplo, una carretera, ¿no? Y para acabar, pues el seguimiento de obra son las certificaciones que básicamente se comprueban hasta ahora con planos transversales, pues cómo se generan modelos IFC en OpenBIM para justificar todo el movimiento de tierras que ha transcurrido, por ejemplo, en un mes. Mi idea es, en todo este taller, mostraros en cada parte, en cada bloque, a dividirlo en bloques, y que vayáis o dejar un tiempo en cada, no al final de todo, sino en cada bloque vamos a dejar un tiempo para preguntas. Tenéis ahí el chat para escribir y a ir respondiendo, debatiendo cómo se haría por supuestos casos que pudierais preguntar en cada uno de los temas, ¿no? Entonces, pues sin más presentación de lo que vamos a ver, vamos a empezar. Entonces voy a compartir pantalla y me decís si comparto o cuando esté mostrando me avisáis. No sé si estáis viendo ya mi escritorio. Se ve correcto. Vale, bueno, pues nada, aquí está el acceso directo a Istran. Algunos conocéis Istran.
otros no lo habéis visto nunca, o los que venís a lo mejor del modo o de el sector de la edificación, pues bueno, no es un programa especializado en edificación, sino que son obras lineales, carreteras, ferrocarriles, etcétera, ¿no? Entonces, este es el acceso directo y aquí ya tengo, pues bueno, he abierto 2 proyectos, abriremos más y vamos a empezar con este. Bueno, voy a borrar estas superficies. Bueno, esto es una interfaz de lo que es Istran. En general, lo que vamos, voy a bajar aquí un poquito, que me molesta aquí la barra del zoom. Todo lo que vamos a trabajar va a estar en un entorno BIM. El entorno BIM en Istran, por resumirlo, es un escenario en el que suceden cosas y uno va diseñando o puede ir construyendo la obra y lo que va haciendo es meter datos y esos datos tendrán que ir coordinados de alguna manera. Ya cada disciplina entenderá de lo que está tratando y se va organizando en un supuesto árbol que vemos aquí, que es el escenario, donde se van a ir clasificando ciertos elementos que nosotros vamos a ir incorporando, ¿no? ¿Son archivos nativos de Istran o son archivos no nativos de Istran? Al final son partes que están vinculadas en el modelo. Algunos podremos interactuar más con ellos, otros no tanto, ¿no? Entonces, lo que vamos a empezar a ver en el primer bloque pues son la información de partida. Es decir, que en cada proyecto no empezamos desde cero, sino que vamos a incorporar información, ya sea de topografía, de nubes de datos láser, de drones, bueno, depende del formato en el que nos va llegando la información, habrá que incorporarla. A veces tenemos que editar nosotros mismos esa información y entonces tendremos que actualizarla, modificarla y en un objetivo final, ese modelo BIM o los modelos que conforman todo el proyecto tendrán que presentar esos datos o se tendrán que presentar de una manera que pueda ser compatible con la metodología BIM, es decir, que pueda ser utilizable después en formatos abiertos, en lo posible, y siempre y cuando satisfaga el uso al que se le va a dar después a ese proyecto, ¿no? Entonces, en general, la información de partida pues, suelen ser terrenos, geotecnia, servicios que van a ser afectados, que hay que quitar o reponer o modificar. Entonces, toda esa información que realmente nosotros no diseñamos, en general no lo diseñamos, hay que incorporarla, ¿no? Entonces, en general, ves aquí un nodo que es cartografía, donde se van a ir incorporando ese tipo de objetos. Eso ahora lo vamos a ver en el primer bloque. Luego tendremos un escenario que es el entorno virtual, donde pues incluso aparece cielo, nubes, etcétera. No es exactamente BIM, pero sí que genera un espacio más amigable el entorno de donde estamos trabajando, ¿no? Cámaras, etcétera. El entorno de la obra, que es todo lo que es diseño y seguimiento de obra, es decir, trabajo en campo. Esto se va a subdividir en múltiples... Bueno, voy a ir metiéndome aquí en obra lineal y así veis un poco el desarrollo de ese escenario. Aquí se aclaran unos pequeños ejes, es un ejemplo sencillo, básico, pero de tal manera que yo ya voy a ir gestionando cómo es esa información a través de grupos. A lo mejor tengo 8 ejes en un sitio, 8 alineamientos, otros 20 alineamientos en otro sitio, y digamos que iré gestionando esa información yo mismo o la gente que participa en ese diseño a través de grupos. ¿Veis aquí obras de fábrica? Pues eso sería más bien drenajes, obras de drenaje transversal, en las que se van incorporando y se va catalogando, digamos, todo lo que nosotros vamos insertando ahí. Si estamos en el último bloque, veremos seguimiento de obra, es decir, mi comparación del proyecto que he diseñado, que es teoría, es pura teoría, es decir, luego en la obra, el movimiento de tierra se va generando modificaciones de esos volúmenes o superficies, como queramos trabajar, y habrá que compararlo con el modelo de diseño. ¿Eso va a coincidir? No, nunca. Es decir, por 1 milímetro no va a coincidir en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, esas comparaciones tendremos que ver si vamos completando los objetos en cada mes, cada 15 días, como queramos certificar, y si hay excesos o defectos de la construcción.
¿vale? No, generalmente muchos elementos de las obras lineales no son prefabricados, sino que se van a través de maquinaria, se van modelando los sólidos hasta conseguir un relleno, un terraplén, como queramos llamarlo, y eso tendrá sus defectos, ¿vale? Entonces, yo lo que tendré que justificar son esos defectos o esas cuestiones bien hechas en modelos IFC, ¿vale? Y no hablar de un as-built único. El as-built entendemos que es la entrega final de mi construcción, pero para llegar a eso ha habido procesos intermedios donde se ha ido certificando, ¿no? Entonces, habrá que completar modelos individualizados para tener la trazabilidad de todo ese proceso que hemos ido avanzando hasta llegar al last build final, que sería de la entrega al cliente final para la explotación del activo, ¿no? Bueno, esto es una pequeña introducción a un escenario que nosotros vamos a ir introduciendo datos y datos en todo este modelo y que se va a ir repartiendo a lo largo de todo un escenario. Cuando tengamos más o menos claro lo que tenemos, pues hablaremos ya de clasificaciones, de property set. Esos property set tienen una serie de propiedades que tendremos que cumplir con unos requisitos que al principio se establecen antes de generar el proyecto. Puede ser que se modifiquen a lo largo del proyecto, pero bueno, en general, nuestro punto de partida, eso tiende a saberse, ¿no? Cuando estamos hablando de ello. Entonces, para empezar, vamos a introducir datos y cómo vienen esos datos, ¿no? Haremos un pequeño ejemplo de datos de terrenos y de algunos servicios afectados, ¿vale? Entonces, para Istran, ahora mismo veis que hay una serie de ejes, voy a salir de aquí, ¿vale? Esto es un puro CAD, como si yo importara esto en WG, básicamente es un archivo EDM que voy a guardar aquí como dibujos de partida. Y entonces, en estos casos, yo lo que podré es manipular estos dibujos siempre y cuando necesite manipularlos, ¿vale? Unos dibujos que son originalmente de terrenos y otros que son de... Si no tengo esto, no pasa nada. Esto se va redibujando a lo largo de que avancemos en el proyecto. Datos de partida. Bueno, si nosotros tenemos claros dónde vamos a trabajar, una de las cuestiones importantes en infraestructuras son los sistemas de referencia, ¿vale? Entonces, en este caso, clico aquí, para asignar un sistema de referencia cuando me han dado un archivo, imaginaos SHP, DWG, y no tiene sistema de referencia, se lo asignamos en esta parte. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si en el modelo BIM trabajamos con muchos modelos, imaginaos un modelo de una estructura, modelo de drenaje, modelo de corredores en general, modelo de terreno, todos tienen que ir en un sistema de referencia oficial común, ¿vale? Independientemente que la estructura ha girado el modelo, la ha llevado en locales y ha trabajado en coordenadas locales. Se puede perfectamente, pero tiene que tener una relación con el sistema de referencia oficial final, ¿no? Entonces, todo país tiene sus sistemas de referencia oficiales, uno o varios, incluso pues, si trabaja en UTM, varios usos dependiendo del tamaño del país, ¿no? Cuanto más grande, pues más posibilidades hay que en ese territorio haya varios usos, ¿no? Entonces uno se lo va asignando y en este caso ya aquí, bueno, este es un proyecto muy antiguo y veis que de 50 pues unos antiguos sistemas de referencia que se utilizaban, ya no se utilizan en España hace unos años y que tiene asignado este sistema de referencia. Cabe decir que los modelos IFC, los 2X3 o versión 2.3 no admiten sistemas de referencia de coordenadas. Admiten las coordenadas como tal, pero no en qué sistema. Es decir, esto pierde su lugar en el mundo, ¿no? A partir de las versiones 4, Building Smart publica IFC 4 hace ya unos años y ya incluyen todo este tipo de datos dentro de los modelos, ¿vale? En el IFC Project, que sería el nodo principal de un proyecto en IFC, ¿vale? Una vez que tengamos esto claro, ¿vale? Se lo asignamos o guardamos ya el dibujo con
voy a volver a guardarlo. Ya tengo sistema de referencia asignado. Ya lo tenía antes y en el modelo BIM aquí aparece que todo un poco el proyecto está ligado a Nieve 50. Evidentemente una señal de tráfico, pues a lo mejor lo hago por estacionamiento y distancia al alineamiento o al eje. Y no estoy dando coordenadas X y Z. No pasa nada, todo tendrá sistemas, subsistemas locales que al final se enlazan con el sistema de referencia. Bien, pues visto esto, vamos con terrenos, ¿vale? Entonces, o superficies en general. Muchas veces la geotecnia vendrá con modelos de superficies que podemos incluir en lo que es el proyecto, ¿no? Entonces, para entrar ahí, pues existe lo que es el gestor de superficies de Istran y todas estas superficies serían superficies que van a entrar en mi modelo BIM. ¿Todas las superficies son exportables a un modelo OpenBIM de la misma manera? No, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta qué tipos de superficies, por ejemplo, vienen mejor a un modelo IFC, si es que vamos a exportar todo a IFC, o, por ejemplo, unas nubes masivas de puntos obtenidas de drones, pues tienen sus formatos estándar. Y no IFC es el formato estándar más adecuado. Lo que sí puedo es vincular el IFC con ese formato estándar, ¿no? Entonces, lo primero que hacer es cargar una superficie TIM, que sería TTP, es un formato nativo de Istran. En este caso, son triangulaciones. Para IFC serían las superficies más combinables, ¿no? O que mejor guarda el archivo IFC. Estoy hablando de OpenBIM. Entonces, veis aquí que en mi directorio voy a entrar aquí y si yo tuviera varios tipos de superficie, pues iría escogiendo varios modelos TIM, ¿vale? Entonces, en este caso, no sé cuál es el Q4 terreno lance XML, ¿no? En este caso, aunque pone TTP, la extensión nativa de Istran, si me lo dan en lance XML no habría problema porque realmente esto se importa en distintos formatos, ¿no? Superficie Steam, lo más típico, el estándar que muchas veces se utiliza, pues es el lance XML, ¿vale? Si viene en IFC, ya el terreno, es decir, ya llevamos cierto tiempo con BIM y es posible que me den terrenos en IFC, este tipo de terrenos, entonces, en este caso, yendo a obra lineal, cierro un momentito esto, y en la pestaña BIM, pues ya digamos que federo, es decir, cuando junto varios IFCs, estoy hablando más que nada de federar modelos y decir, viene un terreno, ¿no? Entonces, en ese caso, iría a importar IFC, no lo tengo en IFC, este terreno, cargo ese modelo y aparecerá aquí como terreno 1, terreno 2, terreno 3, si es que tuviera varios terrenos, ¿no? Bueno, siendo IFC, al final en Istran se edita como triangulaciones, ¿vale? Es el formato en el que podemos trabajar cuando las superficies son trianguladas. Entonces, en este caso yo ya tengo, regreso a donde estaba, aquí, y ya tengo terreno lance XML.ttp. Esto si lo quiero editar en topografía, pues vendría aquí y básicamente es una triangulación donde tengo mi menú para empezar a gestionar triángulos, puntos, etcétera, etcétera, ¿vale? Mi objetivo, esto me lo han dado, no quiero tocarlo, supongo que está bien y ese es un archivo más con la que enlazo mi base de datos del modelo BIM y podré trabajar con ella, ¿vale? Bueno, pues una vez que yo tengo aquí el modelo TTP, pues cierro y en mi escenario BIM en algún sitio lo ha vinculado. Entonces yo tendría cartografía, superficies tipo TIM, ¿vale? Hay muchos tipos de superficies que no son iguales, rejillas, DEM, como queramos llamarlo. Y aquí estaría la ruta donde yo estoy trabajando con ese archivo. Está vinculado, ¿vale? Bien, imaginaos que yo hubiera hecho alguna modificación y yo tengo que presentar, lógicamente, mi proyecto con los volúmenes de rellenos, cortes, etc. Entonces, para justificar eso necesito entregar el terreno con el que yo he diseñado originalmente, ¿vale? Se lo voy a entregar en TTP,
¿Es un archivo nativo? Sí, puedes entregarlo como archivos nativos, pero teniendo en cuenta que si yo voy a interoperar con muchas o muchísimos software o plataformas en las que tendrán otro uso posterior, pues no sería elegante solo establecer un archivo nativo de un software determinado como es Istran, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo le daría aquí exportar y como veis aquí, pues nada, IFC, OBJ, WG, DGN, estos dos no es que sean estándares, OBJ sí, KMZ, 3DO, EDM, TTG, pues este también sería otro nativo, ¿no? Entonces, IFC 2x3, 4, 4.1, 4.2, 2x3, los zip, etcétera, ¿no? Entonces, voy a exportar a IFC4, que es el que integraría el sistema de referencia. Coordenadas globales o locales. Si yo necesito, utilizaría esto si necesito hacer una transformación a un 0,0 y dejarlo a un programa de edificación donde los sistemas de coordenadas de 4 millones y pico tienen problemas para procesarlos, ¿no? Bueno, en este caso voy a decir globales, voy a aceptar. Y esto sería un poco elegir qué tipología de dónde van las coordenadas, si en el IFC Building, IFC Site, etcétera, etcétera, de IFC. Lo voy a decidir aceptar para que me genere nuevo terreno, lo llamo así. No tengo problemas con archivos anteriores. Alberto, perdona. Sí. No sé si, como ya te están preguntando aquí, hay varias preguntas, no sé, y Vale, algunas a lo mejor se quedan atrasadas si esperas vale. más adelante. Si quieres pegarles un... Bueno, te preguntaba, Las- por ejemplo, Sí, te echo yo en un cable. Mira, nos han preguntado si es compatible primero con Civil 3D. También te lanzo, ¿vale? Si es gratuito o tiene licencia. Por otro lado, ¿qué significa federar modelos? Y ya la última, pues es relativa al tema de importar. Así que si quieres estas tres, yo creo que sí que podría interesarte que las respondieras. en principio, compatibilidad con Civil 3D. Bueno, a través de archivos Lance XML es el flujo más óptimo hoy en día a través de, en este caso, Civil 3D Instagram, ¿no? Porque almacena ejes y ciertos datos de los ejes o alineamientos que son útiles. Más que en el CAD, un WG exportado como AutoCAD, pues vería esto, pero esto sí son líneas, como veis ahí punteadas, que al final las tendré en Istran o en Civil, pero no es un alineamiento correcto, ¿no? En Lance XML sí, o a través ya también de aquí importar IFC 4.1 Alignment, que es como enlace XML ya en IFC con la extensión de las longitudinales y el diseño en planta. Se espera la versión 4.3 de Building Smart que se apruebe pues en septiembre, esperemos, que es la versión de infraestructuras de Building Smart. Ahí entonces estamos trabajando diferentes software para que sean compatibles lo máximo posible entre los elementos de una carretera. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta era si es a través de licencias. Es a través de licencias. Hay licencias educativas, dependiendo de los cursos que se elijan, pues Istran tiene pack de licencias educativas para estudiantes. Esas son a través de los cursos, están limitadas en número de ejes, no recuerdo bien, pero bueno, cantidad de cartografía a cargar. Y luego el Istran se vende a través de licencias por módulos, es decir, a lo mejor alguien que no trabaja en ferrocarriles, pues aquí adquiriría un módulo, os cuento, pues carreteras, ferrocarriles, tuberías, puertos, son módulos diferentes que se activan o desactivan en función del uso que se le da. Hay gente que tiene todo, ¿no? Depende del tamaño de la empresa, pues tiene licencias abierta o acceso a todos los módulos. Esa era otra cuestión. Y lo de federar. Vale, lo de federar es un término que se utiliza en BIM para integrar datos. Es decir, cuando un software produce un modelo, otro software produce otro modelo, otro software produce otro modelo, tengo tres modelos diferentes del mismo proyecto. Generalmente del mismo proyecto. Entonces, cuando tú quieres juntarlos en un visor o en un programa como Nistran o cualquier otro programa, al integrarlos, no uso la palabra integrar, al incorporarlos,
esos datos tienen que ser compatibles. Es decir, hablamos de un IFC, pues si estamos hablando de que un modelo tiene un eje 1, el otro, si tiene un eje 1, tiene que ser el mismo. Y si no, tendrá que ser un eje 2. Entonces, federar básicamente es juntar varios modelos, pero que tienen un orden entre ellos. No se habla de integración porque la base de datos sigue siendo independiente de cada modelo. Los datos son de cada modelo y a eso se le llama federar modelos. Es decir, en resumidas cuentas, cuando tienes 3 archivos IFCs exportados de donde sea y los quieres juntar, eso es federar modelos. En un futuro el BIN irá a la integración de modelos, pero eso ya sería una base de datos compartida que de momento pues, lo que es la madurez de los entornos BIM que existe hoy en día se habla de federar. ¿Vale? Entonces, cuando he hablado aquí de BIM y pudiera archivos importar un IFC, realmente estoy federando, es decir, cargando varios IFCs que yo no he hecho normalmente y los junto todo en un mismo escenario. ¿Vale? Bueno, pues eso sería un poco las preguntas que han ido surgiendo. Vale, voy a seguir para terminar ya con esta primera parte del bloque y luego ya, una vez que termine el bloque, pues abrimos otra vez las preguntas. Bueno, iba a exportar esto a IFC, que no sé si lo he hecho, creo que sí. Un momentito, carpeta de trabajo. Este es mi entorno de trabajo, como ves aquí hay muchos archivos, básicamente un modelo en Istran BIM es una base de datos de archivos, cada uno tiene lo suyo, entonces, bueno, trabajar en compartido pues sería razonablemente fácil porque está muy individualizado. Y voy a la carpeta BIM donde he guardado al final este objeto, si clico aquí. Lo estoy aprendiendo con otro software que no es Istran, es decir, ha salido ya de Istran en un visor gratuito, en este caso BIM Vision, pero hay muchos otros, podéis utilizar el que queráis. Entonces, y ahora estaré viendo externamente el terreno que yo he exportado desde Istran, ¿no? Entonces, bueno, esto tendrá una serie de características, si le doy por aquí objetos, estructura, y pues nada, tendrá un identificador único, la versión IFC 4, y así, si yo le hubiera dado property set, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, no le he dado property set, una serie de características, pues a lo mejor la fecha del levantamiento de este terreno puede ser interesante, a ver si es muy antiguo o no. Bueno, entonces habrá un property set que probablemente esté predefinido de antemano y que le daremos atributos, mejor dicho, propiedades a este objeto, ¿vale? Ya estoy fuera de Istran, ¿vale? Entonces esto es una entrega, una de las entregas o un archivo IFC que yo entrego de mi modelo del terreno, ¿vale? No está la carretera porque no he dicho todavía que exporte la carretera. Bueno, y para finalizar, ¿cómo haría el caso de un datos láser que vienen con millones de puntos? Bueno, en ese caso no, sí que puedo utilizar IFC, pero de una manera vinculada, ¿vale? Entonces, os enseño cómo se hace. Primeramente, aquí, ¿sí? Salgo un momento de obra lineal, cierro esto, y en mis gestor de superficies, ahí veis que tengo una superficie, ¿no? Voy a entrar a nubes densas de puntos, y esto es, imaginaos, esto es pequeño, ¿no? El ejemplo, pero son, aquí he trabajado con unos, no sé, 180 millones de puntos en un proyecto reciente y son muchos puntos. Entonces, esas superficies o bien las divides en archivos o tienes que gestionarlas no trianguladas, ¿vale? Entonces vengo aquí y voy a definir esta superficie. Veis aquí pues una serie de archivos en los que te puedes incorporar, ¿no? De formatos binarios, el típico, estos son estándares, y el típico .las, que también es uno de los mayores estándares de este tipo de datos, ¿no? Entonces, simplemente voy a cargar aquí este archivo, ¿no? Que me lo he descargado, o me lo han pasado, esto estaba en la web, y entonces le doy aquí a abrir y básicamente le digo crear. Bueno, no hay otros a guardar, vale, analizo.
ha cargado este archivo con una serie de puntos o codificaciones. Pueden estar separados por, digamos, temas, ¿no? Pero bueno, más allá de esto me sirve luego para tratarlo mejor, ¿no? Quitar vegetaciones que probablemente no me aporten nada al diseño. Y nada, le digo aquí crear. Ya existía, bueno, la voy a sobreescribir. Y lo que hace es generar un modelo de superficie basado en muchísimos archivos que son cada celda que veis ahí, ¿vale? El programa solo utiliza el terreno cuando tiene que utilizarlo, no utiliza esta casilla cuando no lo requiere para nada, ¿no? Voy a visualizarla y así veo si realmente ha cargado la zona. Bueno, como veis aquí, pues esto, aunque de lejos parece una fotografía, son puntitos, ¿no? Es un escáner montado en un dron y ahí tendré pues una situación de esa realidad que, como veo, pues hay vegetación, pues igual tendría que limpiarla, ¿no? Bien, pero estos son datos que integro en el modelo, ¿no? Entonces, en ese modelo yo tengo que operar con ello y justificar luego también que he operado con ello, ¿vale? Entonces, bueno, voy a minimizarlo y en este caso, pues nada, lo voy a dejar así, ¿vale? Y ya tengo una superficie 2 para poder trabajar con ella. Entonces, si voy aquí al nubes densas de puntos, aquí tendré la superficie que acabo de gestionar. Y esto lo podré abrir y ya tengo integrados los dos terrenos, los triángulos que estaban por ahí, bueno, y las nubes de puntos. Uno me sirve para ciertas cuestiones, otra me servirá para otras cuestiones, ¿no? Normalmente lo tienes de un tipo y ya está, no mezclas los dos. Si estáis en obra, pues sí que mezclaréis muchas superficies. Bueno, pues, ¿cómo guardo esto? Esto no lo puedo guardar, se puede guardar en IFC. Tengo que pasarlo a puntos y ahí en IFC, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, para justificar todos los, mm, digamos, movimientos que has hecho en esta superficie, lo que haría es, aquí en filtros, perdón, filtros no, en útiles, exportar normalmente a .las, ¿vale? Si no tenéis en las, lo exportáis a .las. Este es un estándar que es abierto para todos los software y que la gran mayoría de software que trabajan con superficies ya leen, ¿no? Entonces yo diría aquí, guardarlas, y esto es superficie de proyecto. Y este normalmente es el que presento, ¿vale? No lo he modificado, pero si yo hubiera filtrado algo, pues es el que justifico porque mis volúmenes se generan desde ese archivo de puntos, ¿no? ¿Qué pasa si yo necesito vincularlo a un IFC como puede ser el modelo que habéis visto anteriormente, ¿no? De los triángulos? Normalmente hasta ahora se puede hacer de varias maneras, pero en particular, en general, se va a hacer desde Property Set. Ahora, hoy en día, no sé si en un futuro se hará de otra manera. Entonces aquí en BIM, atributos, me crearía, normalmente hay un Property Set para terrenos, ¿no? Pondría aquí terrenos. Y este es el Property Set 1 con 3 informaciones de ese terreno. Por ejemplo, le diría empresa. Si es que normalmente esto está pactado antes, ¿no? De empezar en el PEP o el BEP, el documento inicial para un modelo, para generar un proyecto en BIM, es necesario que esté ese documento, si no las solicitudes en BIM, pues al final pueden inventarse demasiadas cosas y no es razonable. Existe ese documento para un acuerdo para toda la información que se mete. Entonces, por ejemplo, empresa o una fecha y un campo, pues por ejemplo, que sea el link. Suele tener unos códigos, ¿no? Esto es una propiedad que es el link al archivo .las. Entonces, aquí pondría empresa, pues no sé, me lo invento, ¿no? Pero es un dato que va a ir a ese terreno. Ya texto. Y aquí podría escribir, no sé, empresa 1. ¿Vale? Que es una empresa de topografía que es la que ha hecho eso. ¿Vale? La fecha pondría también. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El link. Entonces, aquí en link, pues, ¿qué haría? Pues directamente poner una ruta, pues C2 puntos, lo tengo en local, o
en Google Drive hasta el archivo .las, que yo he llamado, pues no sé, nuevo terreno. Va a funcionar porque no lo estoy poniendo la ruta bien. Nuevo terreno.las. ¿Vale? Y eso aparecerá en un Beam Vision que ya he cerrado, con un link para abrir el archivo .las si tengo algún programa que pueda visualizar esos archivos de nubes de puntos. Eso es un dato que yo entrego como justificación de los datos originales de mi proyecto. De momento no estoy publicando nada de proyecto, pero sí normalmente tengo que justificar estos datos. Siempre existen los planos, pero estamos hablando de BIM. Entonces son modelos digitales numéricos o informáticos que se entregan como datos de partida, ¿no? Y finalmente, como servicios afectados que pudieran haber aquí, voy a crearme algo inventado, porque no sé si servicios afectados podrían ser estos. Bueno, pues para garantizarme lo voy a pintar yo mismo. Entonces genero aquí, por ejemplo, unas líneas y en configuración voy a definir qué tipo de servicio afectado es el... Digo servicios afectados, aquellos servicios existentes. Voy a crear uno lineal, pero pueden ser puntuales, una torre de alta tensión, un pozo existente, algo que interfiere en mi obra y que habrá que eliminar o reponer o, bueno, o modificar, ¿no? En este caso voy a utilizar, por ejemplo, no sé, un estilo de línea, 415, creo que esto es una valla o, bueno, un pasamanos. Voy a editar. Bueno, esto es la librería de líneas que tiene Istran, esta es una de ellas. Imaginaos que existen vallados existentes y que probablemente tengamos que derruir, pueden ser de piedra, de, bueno, lo que existan, ¿no? En este caso, pues a lo mejor me valdría con esto, ¿no? Yo voy a entrar aquí a perfil de línea. Y bueno, como son unos barrotes aquí, pues simplemente lo voy a poner, pues casi que lo voy a borrar casi todo, ¿no? Voy a poner una especie de alambrera. A ver, y este por aquí lo voy a borrar. Me voy a quedar con estos dos puntos. Vale. A ver si no toco lo del zoom. Vale. Ahí. Bueno, básicamente lo voy a poner incluso 0, 0 y que suba a 2 metros de alto. Vale, 0. Y bueno, pues esta sería mi valla. Lo que pasa es que mis postes lo voy a poner más alto, 2.1, 2.2, no sé cuánto, un poquito más, 2.5. Bueno, pues esto es una valla que yo quiero poner, color más o menos blanco. Y separados, pues no sé cuánto vamos a separar, pues por ejemplo 3 metros. Vale. Y esto lo voy a guardar como 7001, un estilo de línea que creo que no tengo, ¿vale? Y a esta línea le vamos a poner como 7001 y 7000. Bien, guardo esta línea, una nueva que me he creado, diferente por no sobreescribir la anterior, y la voy a pintar en pantalla, ¿vale? Entonces por aquí me engancho al terreno, a ver si... nada, por ahí. Engancha terreno. ¿Dónde estás? Aquí, terreno. Vale, imaginaos que normalmente esto lo importamos de un WG o un DGN, depende de los formatos que nos hayan importado la cartografía existente, ¿no? Entonces estas vallas que yo estoy pintando aquí, pues bueno, totalmente inventadas, pero normalmente vienen en un archivo GIS, el que sea, ¿no? Si ahora entro en el modelo BIM y lo represento, por aquí tendré que tener las vallas que acabo de dibujar. No sé si se ven bien, porque tengo tantos puntos aquí. Bien, pues esta es una valla existente en el terreno que yo tendré que eliminar, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues esos servicios afectados que normalmente vienen en CAD se convierten en 3D, más o menos aproximados, porque muchas veces no tienes la información suficiente,
Y esto es un 3D que luego habrá que hacer una colisión, si es que es verdad, y justificar que este tramo de valla va a desaparecer, ¿vale? Ya haremos, en el momento que tengamos un proyecto, pues desaparece esta valla y cuantificar todo esto que hay que eliminar, ¿no? Bueno, pues eso serían servicios afectados o datos de información de partida al inicio de mi proyecto, siempre y cuando lo tenga al inicio. Entonces los tendré por aquí. En este caso, pues están aquí todas mis líneas paramétricas. Hay demasiadas otras que había antes, ¿vale? Pero bueno, ahí están los dos pasamanos estos que acabo de crear. Yo lo que haría es exportar esto a IFC y ya tendría un archivo de servicios existentes. Bueno, lo voy a aceptar y todavía no le pongo a propiedades, ¿vale? Servicios afectados. Lo mismo pasaría con los puntos, ¿vale? Si son puntuales, voy a comprobar lo que lo tenemos en otro archivo. Normalmente se codifica estos nombres, pero bueno. Lo abro con un... Esto ya sería un archivo que estoy abriendo con un software externo a Extra. Cualquier visor de los gratuitos que hay. Lo abro y veremos aquí. Bueno, aquí estaban las vallas estas que yo he dibujado a mano, ¿vale? Pero normalmente se importan. Esto mete un property set por defecto básico para identificar qué es cada cosa, pero aquí normalmente pues habrá otro property set, otro set de propiedades o conjunto de propiedades que previamente está pactado a la hora de confeccionar la licitación del proyecto o el concurso del proyecto, donde se especifican cómo y qué información lleva cada objeto, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco el paquete o el bloque inicial de datos iniciales. Ahora vamos a empezar con un proyecto y vamos a introducir las propiedades y las clasificaciones, ¿vale? No sé si tenemos pendientes aquí cuestiones. Voy al chat. No encuentro el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí. Ah, vale. Y así puedo leer un poco. También hay otra en preguntas. Vale. Te digo, la última es la de... A ver, está por aquí. La siguiente sería la de GPRAP a las 4:21. Vale. Esa será la última por pendiente. Vale, GPRA, vale. Entonces, si importas un terreno IFC, lo tienes que gestionar no como un TTP, sino como una triangulación. Bueno, en Istran, TTP y una triangulación es lo mismo. Bueno, en general se trabaja triangulaciones como TTPs. O añade un poco también como un EDM. Un poco lo que tú quieras, ¿vale? Al final es una superficie que editaré si creo conveniente editarla. Si en ese momento la editas, digamos que el IFC original habrá sido modificado y tendrás que volver a exportar ese TTP o ese EDM en otro archivo IFC modificado, ¿vale? Por la razón que sea, hay puntos malos, has encontrado que habría que editar una línea, una breakline, una línea de rotura, etcétera, y necesitas cambiar eso. Entonces, normalmente en ese TTP, o sea, en ese IFC, lo exportas como, lo guardas, mejor dicho que exportar, como un EDM y ahí lo tratamos en topografía como un TTP o con un EDM. Es verdad que en Istran se puede pasar todas las superficies de una a otra. Es decir, yo puedo pasar un TTP a nubes densas, de nubes densas a TTP. Ya un poco el objetivo que busques con ese terreno, ¿vale? Los más simples o o más intercambiables son los TTP, son las triangulaciones. Y en ese caso, quizás, bueno, pues yo soy más partidario de los TTPs, pero bueno, ya depende de cada uno, ¿no? Los grid, superficies grid, pues también tienen sus usos. Son más difíciles de gestionar porque cortar los rellenos y los desmontes o cortes por las rejillas MDT es más complicado, ¿vale? Normalmente se pasa a TTP. Bueno, más cosas. Y no se puede exportar a Lance XML, se puede exportar a Lance XML cualquier terreno. Es decir, no desde aquí, si veis aquí, doy botón derecho, pues exportar
No veréis lance XML porque se hace desde, cuando son TTPs, se hacen desde aquí, desde topografía, ¿vale? Lo veis aquí. Sería guardar como, y hay otros formatos, ahí está el lance XML. No utilicéis este otro porque archivo, hay otra por aquí que es archivo exportar, lance XML, pero son líneas de cartografía, no son superficies. Lance XML tiene un concepto propio, que es una superficie, desde aquí no. Sería desde topografía, guardar, lance XML. ¿Vale? El tema de ejes y superficies de los terraplenes, etcétera, se hace ya en obra leña. Eso ya sería el modelo diseñado, ¿no? Pero bueno, aquí hay otros tantos como, bueno, STL o BJ también se utilizan. STL es para las impresoras 3D, es el estándar que hay, ¿no? Vale. Ya desde topografía, ¿vale? Y más tenemos por aquí. Lo puedo enviar a QGIS o ArcGIS en ficheros shapes. Entonces aquí archivos, exportar, ficheros shape, líneas, puntos, símbolos, o bueno, en principio todos los terrenos serán los bordes de los triángulos los que se generan como ficheros shape. No sé si QGIS o ArcGIS importa las de XML, podría ser, no lo sé, eso tendría que comprobar. Pero en general he trabajado generalmente con ficheros SHP. O GML también es otra opción. Pero bueno, probar cuál de ellas es más fácil importar en QGIS o ArcGIS, ¿vale? Al exportar un archivo para que sea la base de construcción en Revit debe ser exportado a IFC4. ¿O qué otro puedo usar para que sea compatible con Revit? Me consta que Lance XML también lo absorbe Revit, IFC4, puede ser IFC2X3. Lo que pasa que en Revit no sé si admite más de 10 kilómetros. Ten en cuenta que los modelos igual los tenéis que partir, porque a lo mejor estáis trabajando 200 kilómetros de una autopista o un ferrocarril, eso tenéis que trocearlo, si no, no. Podéis trabajarlo con un único archivo aquí, pero para edificación tenéis que partirlo, si no, no os va a dejar. Al importar Ruber de puntos LAZ, al Istran se reduce el tamaño de los archivos. Quiero decir que si eso es trabajable y no se vuelve tan pesado como la computadora no puede manejarlo. El LAZ y el LAS son iguales. Uno es comprimido y otro no. Al programa le da igual. Esto que veis aquí, voy a abrirlo un poco en el explorador de la carpeta. La carpeta láser, todo esto son la base de datos de Istra. No trabaja directamente con el LAS, ¿vale? Hace una réplica del LAS generando una base de datos. Y esto tiene 50 puntos, no lo sé, imaginaos, 50 más 50 y trabaja por partes, editando, nunca carga toda la superficie. Entonces, por eso podéis trabajar con 200 millones de puntos, porque aunque los estoy viendo en pantalla, los volúmenes se van calculando progresivamente con cada celdilla de estas, ¿vale? Entonces, es razonablemente rápido trabajar con nubes de puntos muy grandes. Si queréis partirlo en distintos archivos, se puede, no pasa nada. Ya os digo, en esta computadora tampoco no sé, tendrá 4 años, 3, 4 años. He trabajado fácilmente con 200 millones de puntos para un proyecto largo. ¿Podría haberlo troceado? Sí, se puede, pero no es necesario, creo. ¿Qué ocurre con InfraWorks o Inventor o Civil 3D? ¿Qué opinas al respecto? Uy, eso es una pregunta muy genérica. Entonces, al final, digamos que yo lo que estoy trabajando aquí en esta presentación sería un poco lo que hace quizás Civil 3D. El intercambio de datos, pues lo podréis hacer. Ya el tema de estructuras o terrenos o normativas, pues bueno, yo trabajaría con un software. Luego, si hay distintas disciplinas como cálculos de estructuras, pues utilizaría incluso otro software que no sean ni Istra ni Civil, sino que sean especializados en armaduras, ¿no? ¿Cómo podríamos trocear el modelo? Pues de muchas maneras. Si queréis trocear los puntos, insisto, solo datos de partida, ahora veremos más. Vendría aquí en las superficies
Y si es los láser, pues aquí en filtros haría contornos, ¿vale? Y entonces básicamente me dibujaría, no sé, cualquier cosa que implique trocear. Si yo hago esto, cierro, vuelvo a dibujar otra cosa por aquí. Bueno, lo tendría que cerrar. Al final no lo he hecho bien. Bueno, por aquí. Lo haría en base a cuadrados y tal, y iría haciendo filtros y generando distintas bases de datos por cada trocito de terreno que quiero subdividir. Eso es una opción, ¿no? Y igual eso pasa lo mismo con los TTPs. Los TTPs se generan trocitos por si yo tengo que compartirlo con un programa de edificación, sea Revit o Tecla o el Plan, y solo admiten un entorno no muy lejano, es decir, 10 kilómetros como mucho. Vale, pues entonces me distribuyo por hojas, generalmente son hojas, no dibujáis así polígonos. ¿Y dónde está? Sobre aquí, mi paleta. Aquí está. Bueno, ya haciendo unas cuadrículas, en principio, para ir troceando esto. O en aquella especial, que es una estructura que quiero exportar y solo quiero el kilómetro a la redonda de terreno. Entonces, en ese caso, yo iría haciendo un contorno, selecciono ese contorno y genero una base de datos del dron, en este caso, filtrada. Lo que luego hago así, ya veréis. Ya me genera solo un trocito, que sería, bueno, aquí está leyendo todos los datos, pero solo acabaría gestionando esa parte de. Bueno, es un trabajo que hay que hacer previamente, ¿vale? Tenéis que identificar qué zonas son las que queréis separar solo para trabajar con ese espacio, con la idea de que eso va a ir a un software limitado en extensión, ¿vale? Que los hay muchos, sobre todo, a lo mejor, si hablamos de estructura, ¿vale? Bueno, pues nada, si os parece, vamos a ir continuando. Vamos a entrar en. Voy a abrir otro proyecto, ¿vale? Alberto, perdona, antes de que continúes, en preguntas también hay un par de preguntas. Vale, que no he bajado para abajo. Te digo, Isaac Linares pregunta si existe algún Property Set Base estándar establecido por algún órgano oficial. Bueno, el tema de las administraciones en el tema del BIM todavía cuesta, ¿vale? Entonces, hay algunas administraciones que tienen property set y que, bueno, pues están de ejemplos ahí en Istran, pero a lo mejor es Adif, ¿vale? Y ni siquiera está cerrado, o Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Tienen ciertas propuestas que luego se cambian en cada proyecto de property set de ejemplos. Y nosotros podemos cargar esos archivos ahí. Eso lo vamos a ir viendo ahora, entonces os puedo relacionar algunas guías donde hay ciertos property set de ejemplos. ¿Son cuestionables? Sí, como todos, ¿vale? Y no son estándares. De momento yo veo poco estandarización en los property set. Hay que recordar que IFC tiene estándar dentro y el property set es como último recurso cuando el interno de IFC no es capaz de resolver, ¿vale? Esto a lo mejor lo explicaremos después y así os quedáis un poco con la diferencia. Los property set internos estandarizados de IFC y los property set que el usuario define. Antes de definir el propio usuario, pues la administración o el gran cliente que os pide eso, si es muy grande, tenderá a tenerlo estandarizado. Pero en infraestructuras veréis que es bastante complicado. Es decir, hay muchas propuestas, pero yo no he visto todavía un estándar oficial. El BIM Hub de ferrocarriles, el Railway BIM Hub, pues tiene unas propuestas, no sé si irán cambiando a lo largo del tiempo, pues que se pueden utilizar, ¿no? Vale, ¿hay problemas con el sonido? Pues no lo sé. Si me oís bien No, dice A ver, ahí. que escucha bien. Vale. Sigue habiendo más preguntas y
si seguimos aquí seguramente Sí, ¿no? seguirán lanzando. Entonces yo sí que, si quieres, Alberto, podemos dejar al final un contacto tuyo para Sí, sí, que sí, no hay si queda problema. alguna que responder que te las lancen allí, porque son las 5 prácticamente, llevamos la mitad de tiempo consumido y si Vale, no, no va a dar tiempo el resto del taller. Si os parece a todos bien, así tratamos de ver el máximo posible de lo que estaba vale. planteado el taller. Gracias. Y como hay a lo mejor algunas cuestiones que vamos a ir viendo, pues igual se van respondiendo sobre el taller que vamos avanzando y puede ser que esas preguntas se adelantaran a lo que vamos a ir viendo. Vale. Bueno, voy a cerrar este ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo que tenía un láser y quería mostrarlo, ¿vale? Entonces, aquí tengo otro ya con un desarrollo, digamos que tiene más cosas, ¿no? Es decir, esa carretera muy simple, la que hemos visto, y aquí ya es uno de los ejemplos base de Istran, pero que tengo muchas disciplinas, incluso veréis ahí, pues, drenajes, etcétera, distintos formatos, un ferrocarril. Bueno, hay un conjunto de distintas formas de obra lineal variadas para que podamos entender un poco cómo funciona todo esto. Entonces, todo esto al final se traduce en un diseño que nosotros vamos haciendo o bien a través de secciones tipo. Esto, si le doy aquí a decorado, pues bueno, pues tiene su propia señalización. Entender que esta señalización no se está haciendo en puro CAD. Eso en el BIM hay que tratar ya de dejar de hacerlo. Es decir, esto sí que se ve en CAD, pero está vinculado a los corredores. Es decir, esto tiene una posición, si el corredor sube de cota, de altitud, este se va con él. Es decir, no está estático en un CAD, ¿vale? Solo veo la representación, evidentemente, la resolución final de ese CAD, ¿no? Entonces, esto está introducido de ciertas maneras que veremos en lo que son los ejemplos de las disciplinas, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que os voy a enseñar es cómo saco todo esto, lo voy a representar en el escenario BIM de Istra y yo de alguna manera tengo que sacar eso fuera, ¿vale? Aquí, ahí, saco esa ventanita. Entonces, se me carga el escenario y digo, bueno, pues esto tiene pues una serie de objetos que se han ido poniendo en, veis aquí, pues estas son las durmientes, traviesos, como voy a llamarlo, los diferentes rieles del ferrocarril, con los parámetros de peraltes, normativos, etcétera, que se hayan estimado oportunos generar, igual que en la autovía o pista, como queréis llamarlo, eh, con las capas de pavimento, marcas viales, etcétera. La estructura, pues por aquí también está definida. En general, una serie de componentes de muchas disciplinas que ya se han ido trabajando aquí, ¿no? Estas son obras de drenaje y esto, bueno, pues probablemente sea una capa que está duplicada aquí. Vamos a ver. Ta, ta, ta. Será, no sé si será firmes o qué. Bueno, igual está por aquí solapado con otras bases, ¿no? Parece que hay un parpadeo, ¿no? Puede ser. Bueno, entonces, incluso pues aquí árboles, ¿no? Esto es necesario en el mundo BIM. El mundo BIM vende mucho y uno proyecta un árbol así, lo pone y ya está. Esto lo único que va a hacer es generar archivos muy pesados, pero si hay que ponerlo así, pues se pone, ¿no? Pero no es el objetivo del BIM generar objetos con tanto detalle, ¿vale? Es que esto, pues son las hojas, cuando plantes el árbol ahí, pues será diferente, ¿no? Bueno, el caso es que yo tengo aquí una serie de objetos que nosotros tenemos que ir sacando, ¿vale? Entonces, una vez que en proyectos se procesa todo lo que has hecho, que es esto que estáis viendo, en la pestaña BIM de aquí, lo que hacemos es un poco materializar esto a la forma o información que queremos. Istran tiene miles de parámetros de información, sí, pero no todo lo vas a publicar. Y no es necesario publicarlo porque al final saturas. Es decir, el exceso de información es tan malo como la falta de información, ¿vale? Sobre todo para luego gestionar eso. Entonces, como veis aquí, el árbol del escenario, voy a ampliar un poco,
Pues yo tengo aquí grupo 1, grupo secundario, donde hay E2, son ejes de ferrocarril. Pues fijaros, este tendrá subbalasto, terraplén, señalización puntual, son los postes de catenaria, unas biondas ahí en marcas viales, bajantes de drenaje, ¿vale? La vía doble pues tiene su carril derecho, soldaduras, voy a poner aquí un objeto. Esto se ha metido aquí y se ha puesto la soldadura entre los rieles longitudinales que hay, ¿no? Siguiente soldadura, no sé dónde andará, pues un objeto. Pues ahí veis, ¿no? Las soldaduras, que a veces pueden ser de obra o pueden ser directamente de proyecto, ¿no? Bueno, pues todo esto son objetos que Istran propiamente tiene un property set, ya ahora lo veréis. Voy a darle, por ejemplo, al carril, ¿vale? Botón derecho, propiedades. Y esto es un poco lo que puede que yo vea en IFC con la entrega o no. Es decir, yo decido cuántos todos estos parámetros de ese supuesto carril son aprovechables, ¿no? Tengo el número del eje, PK inicial, es decir, el estacionamiento inicial, final, junta de contraagujas si pertenece o no a un desvío ferroviario, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos parámetros. ¿Todos son necesarios publicarlos? No, no todos, ¿vale? Entonces, igual pasará con una traviesa o durmiente, como queráis llamarlo, tiene una serie de mm, propiedades, propiedades y este es el property set de Istra, ¿vale? Lo que viene. Entonces, ¿todo es necesario? No, todo es necesario, ¿vale? Luego aquí las unidades, pues como se mida cada caso. Y así iré, pues por ejemplo, pues con los rellenos, estará muy bien en el terraplén, tendrá otro tipo de atributos, digamos, o propiedades, ¿sí? Que son las que se están midiendo en esta zona, ¿no? Bien, ¿cómo organizo yo esta información? ¿Vale? Entonces, toda la información que yo tengo, hay una serie de clases de Istran que se van clasificando los objetos, que son aparentemente con la misma funcionalidad o aparentemente físicamente, aparentemente iguales. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí acacia, que serán los árboles, ¿no? Y entonces entraremos en las clases. El modelo se va a clasificar en objetos que pertenecen a una clasificación o no, o a varias clasificaciones. Normalmente se hacen a través de usos, ¿vale? En España se utiliza, por ejemplo, mucho, se ha creado, no sé si no es oficial, que lo pidan, la Moving Class, que son, por ejemplo, veo aquí acacias 70, 50, 10, 10, ¿no? Clico aquí, y esto es una clasificación como la Uniclass, Omniclass, o cualquier clasificación estatal a nivel de país que pueda tener un ministerio o una administración en particular. Generalmente son códigos y su descripción, ¿vale? Entonces, en caso de que yo tenga que cambiarlo, pues lo cambio de alguna manera a este código o a mano, ¿no? Si sé el código, pues lo escribo a mano, ¿no? Y esto pertenece a una clase llamada arbolados, ¿bien? Y así con todos los objetos que nosotros vamos creando. Igual que presupuestos, yo tengo, por ejemplo, aquí en este caso, pues TCQ, donde a lo mejor ajuste de marco no lo tengo todavía gestionado, pero yo quiero que sea, me lo voy a inventar, ¿no? Por no buscar aquí ajuste de los marcos de las obras de drenaje, imaginaos que excavación de roca, ¿no? Y entonces esto sé que es de la base de datos de precios, las partidas presupuestarias, es un código, si está estandarizado, busca ese código y se lo asigna a este marco, de tal manera que como Istran tiene todos los volúmenes o superficies para encofrar, si es que es verdad que se tiene que encofrar, pues se identifican con los precios unitarios de este código, que cuando yo lo abro con un, en este caso sería un TCQ, ¿no? Un programa de presupuestos, lee directamente ajuste de marco y busca su partida presupuestaria. Y ahí donde está la base de precios, lo que corresponde, ¿no? Istran no es un programa de presupuestos, pero se enlaza a través de IFC, a través de estos códigos, ¿vale? ¿Se puede hacer a través de Property Set? Sí, pero cuesta más, porque Property Set en general no es una estandarización, es un acuerdo particular y que se puede hacer, pero tienes que preocuparte mucho de que esos Property Set estén acordados con la base de precios que utilices. Y así
varias. Por ejemplo, la UniClass pues tendrá sus, en este caso no tengo rellenado nada, pero si busco aquí de la UniClass, pues viene en inglés, pues en este caso, pues Convention Center, que no tendrá nada que ver, ¿no? Pero bueno, yo sé que Acacia siempre tendrá la clasificación 11-11-11-11, que es un centro de convenciones, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Que creo más? Pues le digo ya más. Ya me creo una clasificación propia de empresa, si es que la tengo, y le voy dando los códigos. No tengo una tabla tipo Excel de esa clasificación, pues me la puedo inventar aquí. Esto es 10E300. Imaginaos que yo me invento ese tipo de códigos y con esto es vegetación. Me estoy creando pues una clasificación ahora aquí a mano. Si yo es crearla previamente en un Excel, a lo mejor es más fácil, ¿no? Pero bueno, y aquí ya estaría aplicado. Voy a buscar, sí, bueno, la acacia me vale. Algo que sé que hay mucho, pues no sé, terraplenes. Digo yo, porque no lo he buscado tampoco. Y bueno, Cartafaro veo por ahí, pues. Buah, es que. Desbronce de tierra. No, no hay mucho de tierra aquí en este caso. Estoy buscando por la T terraplén. Vale. Llegaré en algún momento. Aquí T. Ahí está, terraplén. Pues nuevo propio. ¿Vale? Ahora, ¿esto se aplica? Sí, correcto. Vale, pues voy a la geometría del árbol. Aquí, del árbol BIM. ¿Quién lo recibe toda esta clasificación? ¿Terraplén 1 o todo? Pues voy aquí ahora y le digo aplicar a la geometría del árbol o aplicar a todo el árbol. Bueno, me daría igual, ¿no? Porque he seleccionado todo lo que cuelga aquí. Si está desactivado no se aplica, ¿vale? Voy a aplicar a todo el árbol. Supuestamente si busco terraplén, botón derecho, propiedades. ¿Dónde estás? Por aquí minimizado ya. Bien, entonces, estos son los properties set y algunos atributos, ¿vale? Estos son atributos, estos son properties. Y clasificación, pues tengo todas las clases, pues bien, terraplén, de la Webin Class, la referencia 20 no sé cuántos, presupuestos lo mismo, en este caso pues no tiene asignado todavía un código y aquí empresa tengo este. Si busco, voy a ir al 3D y así me entero más de dónde está la acacia. No sé si se rellena al final la acacia. La acacia es un árbol, ¿vale? Es uno de estos que hay por ahí. Clico y tengo la Gubin Class, arbolados, etcétera, etcétera, y todo esto está, digamos, bien clasificado. Y al final la OmniClass es un convention center. Muy bien, ¿vale? Entonces, a la hora de gestionar esto, buscas convention center y te sale todos los árboles, este y el otro que hay detrás, también, todos, porque va por clases, ¿vale? Y así sucesivamente. Cada uno tendrá luego su properties. Bueno, eso por un lado, ¿vale? Y me queda enseñaros aquí atributos. Bueno, llamaría esto más a bien propiedades, como lo llama Istran aquí, propiedades, ¿vale? Más que atributos. Atributos en IFC son dos cosas diferentes. Atributos muy propios del objeto y el property set, paquetes de propiedades, son entidades propias, son paquetes de propiedades que se asignan a todos los objetos que estimes oportunos, ¿vale? Bueno, entonces, si yo quiero crear un property set particular y me lo dan en un Excel, bueno, pues voy a hacerlo aquí a mano y digo, bueno, property set, ¿vale? O si ya lo tengo guardado, es un ATF, un archivo que tú guardas y ya utilizas eso guardado. Ahora mismo en mi librería de este proyecto, pues solo tengo aquí dos, que no sé si servirán, ¿no? Si el cargo este, ¿ves? No tiene ningún atributo. Por este caso tampoco me vale, ¿vale? Entonces, voy a guardar uno ahora y así es reutilizable, ¿vale? Entonces, el pset, pues esto es, por ejemplo, proyecto. Pset. Istran, o sea, perdón, Building Smart no recomienda que comencéis los property set con la palabra PS, que se reserva para los internos. Eso tenlo en mente, ¿vale? Entonces, imaginaos, esto es proyecto set, ¿vale? Si queréis llamarlo así. Entonces, aplico, genero, imaginaos dos parámetros. Uno, autor
y otro, pues, código proyecto, por ejemplo. Y esto lo tiene que llevar todos los objetos. Muy bien. Entonces, a lo mejor le digo que el alcance es a nivel de proyecto y así no duplico. Sería razonable que no todos los objetos lleven esto, sino que solo la cabecera del proyecto. Cuando se exporta, ahí es donde está. ¿Vale? Entonces, aquí autor, como me lo tengo que... Bueno, no sé si está puesto aquí el autor, pues iría proyecto, sería aquí. Normalmente responsable es el que aparece el nombre, pero como no lo tengo rellenado, ¿vale? Pues lo voy a poner a mano. Lo suyo es ponerlo en Istran y sería, al final de todo, pues un texto, ¿vale? Y esto es, pues imaginaos, Alberto, pastor. Aceptar. Y ya se encargará el programa de ponerlo la entidad propia de IFC adecuada para eso, ¿vale? Igual que el código proyecto, pues iría haciendo lo mismo. Quiero otro que ya sea mejor mediciones, ¿no? Pues entonces sería aquí, mediciones. Ahí lo he cambiado. Este era proyecto. Este PS2, mediciones. Vale, y entonces, imaginemos que son 3 atributos. Y yo le digo, pues uno es el volumen. No, normalmente hay un quantity set dentro de IFC, no haría falta esto, pero bueno, muchas veces se pide así. Volumen, longitud, depende del tipo de objeto, pues a lo mejor es... O la disciplina, también podría ser, no lo llamaría mediciones, pero bueno, disciplina. Y ya tengo un property set 2. ¿Se aplica a todos? ¿Sí o no? Pues eso es lo que tú vas a elegir. Solo al eje 1. Clico el eje 1, aplico perdón, aquí, a pset, a todo el árbol, a todos, o a solo la geometría seleccionada y solo lo que cuelga de ello, ¿vale? Voy a hacer la prueba. Voy a darle un volumen, porque si no, no voy a ver nada. Entonces, imaginaos que volumen geométrico o volumen teórico, volumen por perfiles o volumen por sólidos. Voy a ponerle sólidos, metros cúbicos, sí. Ahí estamos. Y longitud, pues podría poner, bueno, voy a poner uno combinado, que va a ser, a ver, lo tengo por aquí. Aquí. Es que claro, entonces la longitud de un firme, un terraplén va a ser un poco extraña. Voy a poner PK inicial y PK final, ¿vale? A ver si aquí. No sé por qué me está saliendo el menú en otro sitio y no soy capaz de sacarlo aquí en la pantalla. Vamos a ver. Bueno, voy a aplicarlo primero. Aquí. Vale. Y todas las clases, geometría, correcto. No sé, bueno, me sale aquí en la otra pantalla, pero no soy capaz de trasladarlo aquí a la pantalla segunda. Y bueno, me vale con el volumen, ¿vale? Esa sí que la habéis visto, estaba aquí en la pantalla. Entonces, guardo aquí, y se lo aplico a la geometría seleccionada. Entonces, yo sé que solo he seleccionado uno, voy a botón derecho, propiedades, a ver si se ve, y es aquí, mediciones, volumen, tanto, ¿vale? Disciplina, pues no lo he puesto todavía, pues sale vacío, pero están ahí, ¿vale? Sin embargo, voy al eje 2, chupalasto, y no va a salir. En este caso sí que, pues igual le he dado aquí a todo el árbol, sin querer. Bueno, ahí aparece cada uno su volumen, porque le habré dado aquí, aplicar a todo el árbol, ¿no? Y entonces aparecerá también, pues en el eje 3. Bueno, esto tendría que haber sido más cuidadoso. Y aquí solo seleccionado uno, pues también aparece. ¿Vale? Bueno, en general, todos estos property set yo los guardaré aquí y sería psets para administración, si siempre cumple lo que dicen los psets, administración 1, ¿vale? Y cargo continuamente esto y ya me olvido de generar todo esto a mano, ¿no? Se lo aplica, voy a aplicárselo aquí a toda la obra, aplicar a todo el árbol desde aquí. Y vamos a ver si esto sale en IFC, que es una de las cuestiones que... Otra cosa que quería comentaros, voy a, por ejemplo, aquí a otro preset, el preset 3, y en atributo voy a poner enlaces. ¿Vale? Toda aquella documentación que
no puede ser integrada en parámetros de IFC, imaginaros un informe de calidad, imaginaros los planos transversales y lo tenéis en PDF. Bien, pues tendría aquí, como ya he ido haciendo en otros sitios, aquí, me sale el menú en la otra ventana. No sé, tengo un problema con las pantalla compartida. A ver si lo hago desde aquí. No, no me deja. Cuando despliego esto me sale en el otro lado. Bueno, nada. Bueno, aquí básicamente es como si fuera la descripción, no es la descripción. Pondría c2 transversales.pdf y visto desde un programa desde fuera, clicamos y aparece ese documento asociado al objeto. ¿Vale? Bueno, vamos a exportar esto a todo, a otra cuestión. Si queréis tramificar los ejes, ¿vale? Normalmente se hace antes, sería aquí. ¿Vale? Imaginaos que este eje no son 700 metros, como veo ahí, son 71 kilómetros. Bien, pues 71 kilómetros, dependiendo del software con el que yo voy a poder luego a lo mejor completar este proyecto, pues no lo puede absorber y tienes que partirlo. Entonces, en ese caso, cuando partes por longitud, sería aquí en el tronco 1 y generar, bueno, tramificar y generar particiones, ¿vale? Entonces yo sería del 200 y así ya creo dos trocitos de IFC separados del mismo eje, ¿vale? En caso de que fuera necesario. En este caso, por 700 metros no merece la pena, ¿no? Sí que lo haría luego a lo mejor a través de disciplinas y no exportarlo todo, ¿vale? Bueno, pues voy a exportar todo esto a IFC, a ver si salen los properties que nosotros hemos podido meter a IFC 4 o 2x3. Bueno, sabéis que perdéis el sistema de referencia en 2x3, el 4, luego ya serían los de infraestructuras. Por tanto, Revit no va a leer los ejes, por ejemplo, ¿no? Sí que los va a leer Civil. Ahí está una diferencia entre el uso de un programa y de otro, ¿no? Entonces, Istran va a leer los 4.1, 4.2 y el 4.3 que está a punto de salir, ¿vale? Bueno, globales y aquí veis todos los property set que quieres decidir que salgan o no, pues eliges, pues longitud no lo he definido, pues lo quitas, ¿no? O, bueno, y todos estos de Istran, que es un property set nativo de Istran, los quieres, pues mira, ya están, pues lo podemos poner, ¿no? Pero es una decisión propia de a la hora de exportación. Y voy a dejar un hueco aquí, aceptamos. Y modelo general. Bueno, pues esto va a ir generando un archivo IFC, le costará porque es todo en el mismo modelo y generaré, en este caso, un modelo que no habrá que federar porque solo sería único de todo el proyecto, ¿vale? Entonces, en ese caso, la palabra federación pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Voy, mientras va generando el archivo IFC, que sería un poco la ventanita esta 3D, pues en un archivo estandarizado, digamos, ¿vale? Y voy mirando las preguntas y así, antes de empezar a pasar al siguiente bloque, a ver por dónde nos hemos quedado. Vale, el IFC 4.3 incluye actualizaciones para los IFC Road, Rail y Bridge. Correcto. Aunque el Bridge está en el 4.2, ¿vale? Pero Rail, canales, puertos, todo eso está en el 4.3, ¿vale? Y son entidades, no son un IFC column, son un IFC pavimento, un IFC señal de tráfico. Todas esas están ya, ¿vale? Otra cosa es que oficialmente no se ha publicado. Estos serán parte del futuro IFC 5, pero como falta túnel y algún otro más, IFC 5 llegará más adelante. Istran tiene certificado por la BS de los dos tipos de... solo se puede o solo BSI certifica hasta 4.0, ¿vale? Para esperar certificaciones 4.3 habrá que esperar un tiempo. Primero estamos ahí probando, sacarán el oficial y a lo mejor en un año o dos, pues las Model View Definition, ¿vale? Que se llaman los MVDs,
pasarán a ser certificables. Pero bueno, eso tiempo al tiempo, hasta que den espacio para hacer un programa de certificación, pues bueno. En principio 4.0 es lo único que ofrece Building Smart o garantiza. ¿Vale? ¿Y qué más? He oído palabra corredores varias veces. ¿Es la carretera? Correcto. Corredor, ferrocarril, tubería, bueno, algo trazado linealmente, extruido linealmente. ¿Vale? ¿Cómo puedo crear un elemento e incluirlo dentro del property set para el proyecto vial? Los property sets se crean o bien con IFCs que te traes, los puedes robar, ¿no? Digamos, esto por aquí hay ¿no? Que dice importar atributos IFC, importa property set. O desde Excel, bueno, miento, Excel es un CSV que tú sacas en CSV y lo vuelves a importar, entonces te creas una tabla de property set que te ayuda bastante, más que crearlos como yo he hecho aquí, que tampoco tardo mucho, normalmente no hay tantos property set, ¿vale? Pero bueno, no, o con los archivos ATF, que son archivos TXT, ¿vale? ¿Y qué más? Por aquí, en su caso de exportar IFC elegible para AutoCAD, ¿por qué no me genera las propiedades de los elementos? Como AutoCAD no creo que lo puedas ver, el IFC, las propiedades de los elementos. Es decir, son elementos 3D y como internamente puede tener una propiedad de una capa de línea, etcétera, yo diría que no es posible. Pero bueno, los que domináis AutoCAD, eso a lo mejor le podéis ayudar más. Buenas tardes. ¿Cuándo va a incorporar las nuevas clasificaciones de IFC 4? Están incorporadas parcialmente, lo que pasa que no están liberadas a nivel de usuario porque ni siquiera Building Smart las ha aprobado, entonces son modificables, ¿vale? Eso que he hablado que existe un IFC pavimento, sí, pero todas las propiedades internas incluso todavía no están terminadas, ¿no? Bueno, por eso no se ven a nivel de usuario, aunque estén ahí metidas. ¿Qué más? Buenos días, para no interrumpir al planista, evitar... os facilitamos... Ah, vale, correcto, vale. Syncro no puede leer otro que no sea 2x3. ¿Lo conoces? Syncro lo conozco, no va más allá de 2x3. Pues bueno, en ese caso, si quieres utilizar Syncro, exportalo a 2x3. Peligro, el sistema de referencia, ¿vale? Para Syncro los ejes no son importantes, entonces, bueno, yo vendría aquí y diría exportar esto a 2x3, ¿vale? Y lo trabajo con Syncro, ¿vale? Si no, admite más versiones. Tiempo al tiempo, no sé qué versiones, si actualiza Syncro cada año, bueno, comprobarlo, porque es fundamental, ojalá actualicen y vayan sacando más. La 4 lleva mucho tiempo, entonces, bueno. Pero si no hay más remedio, exportáis a 2x3. Perdemos el sistema, pero bueno, pues una cuestión más que se pierde por el formato, digamos, viejo formato de EPC, ¿vale? Bueno, aquí en el chat no tengo más y preguntas. Ah, vale, las veo aquí. ¿Existe algún prototipo establecido por algún órgano oficial? Ah, es que esto... Esa ya la respondiste, Alberto. Sí. ¿Cómo puedo exportar un terreno que incluya mis derrames y mis cortes incorporados en este? Esto es un poco lo que se está generando aquí. No sé si habrá terminado. A ver, voy a verlo. Exportar carpeta. Listo. A ver. Modelo general lo he llamado, creo que sí. Bueno, fijaros, 225 megas. Igual un tercio de esto se va en los árboles, ¿eh? Así que, bueno, las durmientes y todo eso también. Y siempre se genera un CSV. Esto es interesante porque podéis cambiar las propiedades desde Excel, ¿vale? Desde aquí, ¿no? Este aquí. ¿Veis? Todo esto son objeto y property set, este de Istran que había, y por algún lado está el mío. Aquí, ¿veis? Mediciones. Como no le dije, quité uno de ellos. Bueno, pues ahí. Si yo cambio este valor y lo reimporto a Istran, ¿vale? Cambia el valor en Istran. Otra cosa es que debe hacerlo, ¿eh? Porque eso ya ha sido medido, pero es muy útil esto del CSV, ¿vale? Soy capaz de minimizar el Excel, que no sé qué. A ver. Ahora. Y lo voy a abrir este IFC.
Y bueno, pues IFC, vuelvo a pedirme esta contraseña. No sé si he exportado todo el proyecto o solo la obra. Si fuera todo el proyecto, tendría el modelo PTP. Creo que no le he dado, ¿vale? Cuando estaba aquí en Istra, solo di aquí a obra, ¿vale? Si doy aquí arriba, incluye ¿cuál? Los terrenos, ¿vale? Que sería este. Como no lo he exportado, pues sería exportarlo separado, ¿no? Pero bueno, 2x3, por ejemplo, no pasa nada, porque lo único que pierdo es el sistema de referencia. Bueno, no sé si todavía está, como está abierto el otro. Bueno, fijaros, aquí están, bueno, todos estos árboles. Voy a clicar en un árbol y debería estar aquí Property Set de Instran y mi Property Set. Y lo más importante que hemos visto, también clasificado, ¿vale? Esto como recomendación, y a las administraciones también. Las clasificaciones, no abuséis de los property set y pongáis aquí clasificación. Se puede hacer, pero es más estándar meterlo aquí. Y no tengo que interpretar que un property set tiene un código, etcétera, y dice que es clasificación. Es una recomendación, ¿eh? Para eso está IFC, estos apartados, que son los que yo pues, he ido clicando en Istra, ¿no? En OmniClass, no sé si el árbol tenía que tener lo de Convention Center, pues todas estas cosas, ¿no? Y así con todas las clases. No hay límite de clases, entonces clasificar todo lo que podáis, porque luego el señor que va a abrir este modelo, que no tenga Istran, que no tenga Civil, que no tenga nada de esto, es más fácil gestionar todo esto, clasificar, ábreme todos los volardos, etcétera. No sé si esto es un volardo o lo que sea, ¿no? Como recomendación, yo os diría que, recomendaría a las administraciones que traten de todas las clasificaciones, meterlas en clasificaciones, no en property set, ¿vale? Bueno, pues este, nada, es el modelo con todos los datos que ahí se ve en la catenaria. Bueno, pues no sé si el terraplén lo modifique en alguna cosa. Bueno, lo puse en property set. No sé si aquí en alguno de ellos puse algo de terraplén. Ah, presa nuevo propio. Bueno, pues esta es una clasificación que puse ahí, solo especial para... No sé ni el objeto que le puse, ¿vale? Bueno, pues clasificaciones y properties, ¿vale? Estaba respondiendo una pregunta y creo que me he ido. ¿Es posible utilizar la clasificación multitabla como el sistema de clasificación ferroviaria? Es posible, ¿vale? Esto es en... Vuelvo aquí, cierro por aquí, cierro por aquí. A ver. Esto en clases, aquí, ups. Bueno, puedes poner varios códigos, es decir, el 10, 11, 10, 30, le añades el 10, 11, 10, 28 y un objeto puede estar multiclasificado, ¿vale? Es decir, no tiene por qué pertenecer, o sea, puede pertenecer a varias clases y dentro de una clase puede tener varios códigos de clasificación, que creo que es un poco por donde va ahí tu pregunta, ¿vale? Cosa que también es muy buena, ¿vale? Que un objeto tenga dentro de la misma clase diferentes códigos de esa misma clasificación. Bueno, no quiero liaros mucho porque algunos están todavía con la clasificación, que son varias clasificaciones. Bueno, y buenas tardes, sí, van a incorporar esto a las nuevas clasificaciones de F4. Sí, esto no sé si a lo largo del verano, o sea, los meses de agosto, en teoría hay el candidato estará en junio, digo en teoría, los plazos de Building Smart, y el aprobado definitivo en septiembre. Pero como todo esto del coronavirus ha llegado para retrasar todas las cosas, pues no lo sé. Pero en principio se trabaja en ello. Hay varias clases ya metidas, esperemos que no cambien mucho. Vale. No tengo el ejemplo aquí del clasificación BIM ferroviaria, no lo tengo aquí. Vale, pero bueno, algún cliente seguro que lo tiene y es capaz de cargarlo. Es fácil, ¿eh? O sea, es una tabla
con todas las clasificaciones, como habéis visto, de la Google Class. La gente que estamos haciendo curso instant, ¿tenemos acceso a las grabaciones? Mm, No sé si esto se graba, está en YouTube. Yo creo que esto se puede ver después, Alberto, ¿no? esto ya está respondido. Las grabaciones estarán en principio disponibles para los alumnos de ITEC. A todos los que lo quieran seguir en directo, fantástico. Y el resto, Vale, vale, pues vale. bueno. Bueno, pues Vale. vale, listo. Voy a un poquito más adelante ya a las disciplinas, a ver si me queda poquito tiempo. Nos llevamos a poder ver lo de seguimiento de obra, pero bueno, prefiero ver este. Vamos aquí a instalaciones. ¿Cómo se ponen todas las instalaciones por disciplinas? Bueno, en general, hasta ahora los proyectos se hacían, en general, movimiento de tierras en proyectos como, o sea, software como Extran, y luego el resto se dibujaba en CAD, ¿vale? Con la llegada del BIM esto se va a dejar de hacer, entonces, bueno, ¿cómo pongo aquí? Voy a entrar a obra lineal. Pues, por ejemplo, la señalización horizontal, ¿vale? O vertical de un proyecto, pues ya, o sea, hay menús aquí que llevan mucho tiempo en Istra, ¿no? Pero hasta la llegada del BIM, pues ha sido poco utilizables, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en marcas viales, aunque aquí hay unas pocas, pues bueno, sería meter diferentes objetos, como veis aquí 3152, que sería el catálogo de... No, estos son símbolos, líneas, aquí. Y me iría, a ver si soy capaz de... fuera esto, ¿no? Vale, entonces, señalización horizontal, pues esta pues sería toda la norma. Si estáis en otro país, Perú, México, tal, es cargar la librería de cada país. Aquí en preferencias, por ejemplo, librería segunda, escogería una librería. Las, por ejemplo, aquí estas son las que tengo descomprimidas, pero cuando instaláis Istran hay de muchos países, es descomprimir el archivo zip y podréis seleccionarlo, ¿vale? Entonces, todas estas normativas tienen una serie de elementos normativos, digamos, señalización, etcétera, que corresponden a cada país. Bueno, hay muchos que comparten, pero bueno, o la general ASTO, ¿no? Entonces, en este caso iría utilizando estos códigos y serían los que nosotros vamos a ir dibujando por ahí, ¿no? Entonces, básicamente en Istra se pone a través de códigos, dos hacia la izquierda, hacia la derecha, y se van sembrando, por decirlo de una manera, el tema de las marcas viales. Entonces, básicamente es ir rellenando esto, no poniendo, dibujando, pintando una línea, no. Eso, porque si cambia el proyecto, no se adapta esa línea al proyecto. Igual que las barreras, ¿vale? Entonces, barreras longitudinales, por las puntuales las pondremos en otro sitio. Y la señalización, pues por ejemplo, aquí reflectante, pues es una línea que es la 8613 que pues he creado para este proyecto, de 8613. Y esto sería pues los captafaros estos, ¿no? Pues ¿qué hace? Aunque no es una línea, digamos que cada línea es una línea que cada cierto punto pone una ojo de gato, bueno, como queráis llamar, en algunos captafaros hay muchos sitios que se llaman de muchas formas, ¿no? Bueno, los pequeñas tachuelas estas reflectantes, ¿vale? Bueno, pues eso le hemos dicho que es la 8613 y se va a poner sobre el código, ¿dónde estás aquí? Código 2, que sería aquí, desplazados 30 centímetros hacia atrás. Ah, muy bien, pues entre unos puntos, un estacionamiento inicial, estacionamiento final, y ahí cada 2 metros se va a hacer una precisión de esa, aunque esté en cada 5. Digamos que se va a ir dibujando un puntito cada 2 metros, ¿no? Y así con tantos elementos longitudinales que nosotros deseemos, catenarias, etcétera, ¿no? Y por otra parte, estaremos en la parte de objetos puntuales para ir añadiendo, pues por ejemplo, el árbol ese que habéis visto, lo metemos aquí, ¿vale? El poste de catenaria, también. La señal de tráfico, también. Bueno, así cualquier objeto puntual que no hace falta que queréis en Istran, sino que lo importáis, insertar células y, bueno, voy a buscar en alguna librería
Por ejemplo, este es mi directorio, ¿no? Pues cualquier archivo 3DO, IFC, DWG, que sean 3D, ahí veis los formatos, pues por ejemplo, no sé, una canasta o una parada de autobús es un elemento, no sé si este estará bien definido, ¿no? Voy a abrir. Es un elemento que yo voy a ir colocando puntualmente a lo largo de, incluso que se repite, ¿vale? Si yo esto lo guardo como 8.920, me estoy inventando un número que creo que no estoy usando, ¿vale? 8.920. Añadir y añadir. Y este lo vamos a poner, voy a añadir al final del todo. 8.920 he dicho, sí, 8.920. Vale, sobre el código 1, venga. Y en el PK 20. No, no sé dónde estoy aquí, a ver. Clico 900 y pico. 920, ¿vale? Y así sé dónde anda. Y acabo de poner esa parada de autobús, ¿vale? En medio de la carretera, sí, pero bueno, para que lo veáis. Entonces, esto lo guardo. Si soy capaz de subir esto ahí, vale. Y así con todo, con los hitos de arista, vale, pues lo vamos a generar. Lo guardamos al bol y lo dibujamos. Los hitos de arista, esto va por normativa y me lo va colocando en alguna posición, izquierda o derecha, pues aquellos pues son balizamientos para hacer más visible la carretera, ¿no? Y así, pues, por ejemplo, las balizas estas de curvas, si es que la curva requiere una señal. Pero bueno, esto como cada norma, pues las coloca de una manera y el código de la señal será otro, ¿no? Si cargo la librería me sustituye por otra señal de otro sitio, ¿no? Y básicamente esto, pues sería señalización. Si voy a ver si me da tiempo a meter una obra de drenaje transversal, la voy a meter por aquí alegremente, ¿eh? Sería obras de fábrica y vamos a añadir una. Vale, pues entonces, en definir, estos son modelos que tú te vas creando, son librerías, diseñas una, la guardas porque las vas a duplicar, no duplicar, sino multiplicar a lo largo de tu eje, la forma básica, luego se alargan, se recortan en función de los terraplenes, ¿no? Y voy a meterle recubrimientos, normalmente suelen tener una línea de algo de relleno de tierras para que proteger lo que es el tubo. Esto es obra, drenaje transversal. Vale, lo guardo así y ya tengo mi archivo para contemplar. Bueno, está pensado para relleno, ¿no? Pero si tenéis corte o pues una rejilla, sería fácil ponerlo. Voy a poner la entrada, ¿vale? Quiero que entre por aquí. No sé si estoy más alto aquí, pero bueno, da igual. Ahí. Y otro por aquí. Las zetas, pues las voy a poner pegadas al terreno, ¿vale? Porque si no... Y voy a comprobar cómo queda esto. Esto va como es fuera un class detection, ¿no? Aquí, contra el eje 1. Y no sé si entra bien o si no entra bien. Si quedó muy cercano, pues habrá que tomar una decisión de si, bueno, más o menos podría ajustarla mejor, ¿no? Pero bueno, esta es mi obra de drenaje, bastante larga, porque también es ancha la autovía esta. Y digamos que los terraplenes y todo lo demás tiene que saltar por encima, ¿vale? Entonces voy a comprobar que eso es así. Obras de fábrica, vale. Líneas de frontera. Bueno, y poco más. Vale, os iba a enseñar estructuras, pero bueno, voy a meter la estructura que sea aquí alegremente. Un tipo... No, túneles. Estructuras. Y vamos a cargar. No sé si está la versión definitiva. Bueno, da igual. Y aquí, pues, bueno, veis que hay unos tableros, no tiene viga ni pilares en este caso, pero bueno, aquí sería cuestión de ir poniendo aquellos diseños que nosotros adecuamos. Lo que hace el programa es ajustar eso al trazado, ¿vale? Bueno, pues entonces estructuras fin.
Esto lo dejamos así. Guardamos aquí. Y vamos a hacer un cálculo ya de esto. Guardamos. ¿Y estamos listos? Yo creo que sí. No se me olvida nada. Aquí está. Bueno, algo se me olvidará, pero bueno. Voy a darle a cálculo. Y entonces todos los cambios que han ido produciéndose se van incorporando esos objetos. Debería de cortarme los terraplenes porque he puesto una valla de drenaje transversal ahí debajo, ¿vale? Entonces tendrá que saltar por encima el relleno, ¿vale? Bueno, mientras está calculando esto, ahora lo vemos en el BIM. Voy a echar un vistazo a alguien más. ¿Hay algún IFC ya para las señales luminosas ferroviarias? Bueno, esto puedes encontrar por internet alguno, pero muy malas. Igual que hay IFCs pues en BIMobject y todo este tipo de páginas web que te puedes descargar, de objetos de infraestructuras hay pocos, bastante pocos. Entonces, bueno, Istran tiene ahí alguno de ejemplo, pero bueno, tiene alguno de ejemplo. El resto es un modelo 3D que te tienes que, con más o menos detalle, incorporar a Istran. Ojalá fuera en IFC porque así llevan ya las propiedades, pero no hay gran cosa, la verdad. Los fabricantes deberían de ofrecer más sus productos gratuitos en Internet. Igual que lo hacen en edificación, sanitarios, puertas, ventanas, tienes de todo. Sin embargo, pues de estos no hay muchos, la verdad, que ofrezcan por ahí gratuitos. Vale, y este programa es obligatorio en todas las oficinas estatales de España. Oficinas estatales no deben de exigir ningún programa, al menos en la ley española o europea. Es decir, lo que pueden exigir es OpenBIM y opcionalmente algún formato nativo, pero no pueden decir la marca. Eso, en principio está prohibido. No sé en otros países, pero el BIM no es un software. El BIM, tú pones un proyecto, te lo tienen que entregar en BIM, en OpenBIM, IFC, todo abierto. ¿Que vienen nativos? Pues vendrán nativos, pero yo no puedo exigir que esto lo hagas con Istran o lo hagas con Civil, porque eso en teoría es ilegal y vamos, en España es así, no sé si en todos los países, pero debería serlo porque el BIM no es un software. Otra cosa es que lo hagas con el software que más te apetezca y si cumple más o menos tus expectativas, pero bueno. No, y una administración pública en principio menos todavía. Un organismo privado podría, supongo, porque lo hace a su gusto, pero en principio las administraciones públicas no. En Chile creo que es así, como tú dices. ¿Cómo podríamos aplicar BIM para mantenimiento y no para proyecto de obras lineales? No sé cuántos software Istran no es un programa de mantenimiento. Tiene cosas que podrían servirte, pero para gestionar yo haría un mix de GIS y BIM. Supongo que hay software para el de mantenimiento que ya pueden entender más o menos archivos IFCs. Pero bueno, tiene una versión de Istran para usar. Hay licencias educativas, eso podéis preguntar tanto en Editeca como en Istran para los programas formativos. Voy un poquito, no sé si esto ha terminado. Está ahí. Más preguntas por aquí, que se me acaba el tiempo. Bueno, voy para abajo. Este modelo que está mostrando se descarga como ejemplo de la última actualización de Istran. Este de aquí, de ahora, no, pero lo puedo pasar. Os pongo ahora mi correo electrónico y podéis tenerlo para ver un poco lo que he hecho, ¿no? ¿Se pueden calcular volúmenes? Sí, eso en el momento que uno calcula ya están calculados. Lo que pasa que si quieres verlo en formato Excel o algún resumen, todas las mediciones se autocalculan, digamos, ¿no? No todas, porque si quieres hacer alguna especial, pues lo haces, áreas de riegos, etcétera. Pero, por ejemplo, aquí, pues no sé, voy a abrir volumen del eje 1, ¿no? Y veis aquí, pues un resumen por estacionamientos. Abajo del todo habrá un resumen. Todo esto son mediciones de volúmenes, hay de superficies,
en general, de todo lo que tú has puesto, tiene una medición en posición, distancia, volumen, superficie. Eso está dentro de unos archivos que se autocalculan cuando uno genera el proyecto. Lo único que hace el BIM es recoger esa información, ¿vale? Si yo voy aquí ahora, autovía, no sé, suelo seleccionado, propiedades, esto tiene su volumen, su longitud 3D, volumen teórico, tipo de línea, superficie, no lo voy a encofrar, pero bueno, a lo mejor te sirve para algo, ¿no? Área 2D sobre el terreno, etcétera, etcétera. Todas esas mediciones, en el momento en que yo hago un cambio y calculo, se actualiza, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada una le implicará más o menos tiempo. A este le ha llevado un tiempo. Voy a ver al renderizado 3D. ¿Veis aquí? Pues aquí hay un TTP, ¿no? ¿Lo veis? Y pues bueno, he colocado la estructura. Es una estructura muy simple, no tiene más que unas aletas aquí laterales, propiedades, y tendrá como todo, tiene su superficie, sus propiedades, ¿vale? Tiene más mediciones, pero eso está en listados tipo TXT, Excel. Esto sería para lo que va al IFC, ¿no? Que es el BIM, digamos. Y luego, pues por aquí, pues nada, las marcas vial. Ah, miraros, este es la parada de bus que, claro, pues está rotado mal, pues ahí se ha quedado mal puesta, ¿no? Pero bueno, veis ahí los captafaros, ¿no? Esto, pues, una línea, pues, que se ha ido poniendo a 20 centímetros de incluso ¿cómo se llaman estos? Los hitos de arista, y así con cada uno de los elementos, las luminarias, ¿no? Cada vez se piden más detalle, ¿no? Yo haría la zanja, que es la que va por los cables, lo haría si me lo piden, claro, es que todo es tiempo. Yo como proyectista tengo que calcular que esto me lleva un tiempo y esto es un coste en dinero, ¿vale? ¿Cuánto detalle quieres? Eso tiene que estar especificado en los usos del BIM que se van a establecer para este proyecto, ¿no? Quería enseñaros aquí, ¿qué quería enseñaros? Me falta la obra de drenaje por aquí. Bueno, pues esta es... Tendría que haber densificado, ves aquí, meter más perfiles. Densidad de perfiles es una cosa que me falta aquí para mejorar esto. Voy a quitar el terraplén o relleno, como queráis llamarlo. ¿Dónde estás? Es este. Bueno, y que le he puesto una cobertura, pues también, pues voy a quitársela. Propiedades. Y si lo quito, bueno, ahí estará más o menos el, el marco este, con los detalles que sin pensar yo creo que eso va a drenar. No, eso no es así, hay que calcularlo. Y en principio pues hay herramientas donde te dicen qué área es el que capta de cartografía para recoger cuánto extensión de agua puede venir hasta este punto, ¿no? Creo que esto es el desagüe, eso será la parte de entrada, ¿no? Bueno, poco más. Esto, ¿quieres exportarlo? Pues sí. ¿Quieres exportar las disciplinas, por ejemplo, de drenaje? Que solo tengo esto de drenaje. Pues vendría aquí a algo que llama obras de fábrica y vendría aquí, vale, obras de fábrica y exportar a IFC 4.1, el que sea, ¿no? Y diría obra de fábrica. Ya tengo un modelito solo con eso. Quiero exportar todo el eje 1, pero voy a apagarlo entero y necesito que me deis pues marcas viales, balizas, que son señalización, hitos de arista, señalización puntual y ya está. No sé si, bueno, me dejo algo, puede ser. Pues nada, obra, exporto, solo va a exportar eso porque es lo que está activado. ¿Dónde está? Exportar. Ahí, 4, globales, aceptamos. Y bueno, no tengo property set, le voy a dar a aceptar. Instalaciones. Y esto me genera otro IFC solitario
y en el momento en que alguien recibe todas las disciplinas, la Junta debería de verlo tal como estoy viendo en Istra, porque si no, sería un fallo de sistema de coordenadas o algo que no he puesto bien. Entonces voy a, ya para terminar, lo abro en InVision y con esto acabamos. Más preguntas por aquí, así. ¿Este proyecto de Istra no lo puede pasar junto al de la Acacia? Sí, bueno, os pongo aquí, os escribo mi email, alberto.pastor@istran.net, ¿vale? Para que me escribáis y, bueno, pues de algún modo, WeTransfer o algún tipo de... Si pesa mucho, pues hacerlo llegar de alguna manera, ¿vale? Y voy a abrirlo esto finalmente en BeamVision y lo veré parcialmente, ¿vale? Que esto normalmente, pues, si se hace por disciplinas, cuidado, si no, habrá que exportarlo de otra manera. Fijaros, instalaciones, no sé qué ocupará tanto, yo creo que las marcas viales ocupan mucho, en general. Esto fuera. Si tener un modelo 2X3 y otro 4.1 puede tener problemas del sistema de coordenadas, a lo mejor no, depende del software con que lo abras. El sistema de coordenadas puedes tener problemas, pero las coordenadas son las mismas. Otra cuestión es si hay algún desplazamiento local. Entonces sí, ya tienes que hacerlo a mano, ¿vale? Tienes que poner un centro-centro, un 0-0 independiente. ¿Veis aquí? Pues nada, este es el modelo solo como de instalaciones, por decirlo de manera. He mezclado aquí al final, pues nada, marcas viales y barreras de seguridad, iluminación. A lo mejor no habría que hacerlo así, pero bueno. Y luego, como he exportado otro de obra de fábrica, pues tiene que salir solo la pequeña. Y el movimiento de tierras, pues lo mismo, ya sería exportar. El resto voy a exportar todo. Y voy a quitar esto de aquí, marcas viales, para que quede vacío. Junto con... Tenemos que terminar ya, Alberto. Vale, pues listo. Esto básicamente se me ha quedado en el tintero lo del BIM 4D o seguimiento de obra, pero bueno, eso para otra próxima ocasión. ¿BIMVision es un CD? No. BIMVision es un visor. Vale, no sé si hay alguna cosa más. Vale, pues ya que cualquier duda que haya quedado sin respuesta, o si quieres, Alberto, hacer una grabación de esta parte que ha quedado un poco en el tintero del 4D, se la podemos hacer llegar también a toda la gente que nos escriba o que te escriba también. O sea, que si alguien tiene interés, que no se quede sin saberlo. Alberto, Muy bien. muchísimas gracias por esta sesión práctica. Muchísimas gracias a UR Ingeniería también por el apoyo como patrocinador de BIM on Expert. Ha sido un placer tenerte hoy como ponente y bueno, espero a todos los demás que os haya gustado, por supuesto.